Vamos a la escritura. Le quiero pedir a 5 hijos en la fe y 5 hijas en la fe que puedan compartir los textos bíblicos. Están aquellos que son rápidos ahí para estas cosas, que me puedan ayudar. Vamos a utilizar el libro de Mateo 24 para empezar. Versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo del Señor que espera su gloriosa venida, dice amén. Dice, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será a principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si leemos lo que dice ahí el libro de Revelación, Apocalipsis 4, Apocalipsis 4, a ver si podés seguirme con el libro de Apocalipsis 4. 4, verso 1. Dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Palabra del bendito sea, palabra del Dios Todopoderoso. Muy bien, amados, arrancamos con este discipulado. Le pido que puedan tomar nota de todo lo que va a estar saliendo de esta boca profética, de esta transmisión profética, que va a ser de mucha edificación para tu vida. Son tiempos donde nosotros tenemos que empezar a prepararnos, amados. Fíjate lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis. Y han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La esposa del Cordero es la iglesia de Cristo, que el Señor viene a arrebatar muy pronto, y todo ojo lo verá, dice la Escritura. Pero hay una clave. Hay un código ahí que nosotros lo tenemos que decodificar, lo tenemos que entender y aplicar en nuestra vida, que es, y su esposa, su novia se ha preparado. Son tiempos de preparación, hermanos. ¿Preparación para qué? Preparación para encontrarnos con el Eterno, preparación para verlo cara a cara. Y la Biblia dice bien claro, el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Así como yo el Señor soy santo, ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Es un pedido bastante difícil, ¿verdad? Pero no imposible para los entendidos. Y más cuando aplicamos las Sagradas Escrituras a nuestra vida, exactamente el Espíritu Santo empezará a hacer su obra en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo quiero decirte algo, el fin de los tiempos se acerca. Hay mucha gente que a mí me pregunta,
Voy a arrancar con esto. Y yo sé que hay gente ahora que se está conectando y tiene esta duda. Apóstol, ya estamos en Apocalipsis. Y te voy a decir, sí, ya estamos en Apocalipsis. Si vemos lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, usted lo puede anotar y lo puede estudiar después. Todo lo que es Apocalipsis del 1 al 3 es el Señor hablando a través de Juan y su ángel a las 7 iglesias del Señor, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Pérgamo, de Filadelfia, de la Odisea, a las 7 iglesias del Señor. Entonces, mirando desde ese punto de vista, nosotros somos la iglesia del Señor. Y ya estamos en la primera parte del Apocalipsis, que es el tiempo de la iglesia, o conocido como el tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia es un tiempo prudencial que Dios dio a la humanidad por medio del Mesías, por medio de su obra en la cruz. Hace más de 2024 años atrás, Jesucristo vino, subió al madero, murió por nosotros, resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahí el Señor, desde la cruz, desde Cristo, activó un tiempo prudente que se llama el tiempo de la gracia, o lo que conocemos como el tiempo de la iglesia. En ese tiempo estamos. Lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2 hasta el capítulo 3. O sea, ya nosotros estamos en el tiempo de la revelación de Jesucristo, en los días finales. Ahora, si Pablo profetizó que Cristo iba a venir a llevar a su pueblo hace miles de años atrás, hace muchos años atrás, ¿cuánto más nosotros que ya prácticamente somos el cumplimiento de lo que profetizó Pablo, lo que profetizó el apóstol Pedro, lo que anunciaron los profetas aún en el Antiguo Testamento? No tenemos que poner la mirada puesta en los cielos, porque ya el Señor viene pronto. Ahora, ¿dónde se cumple lo que conocemos como la venida del Señor o el rapto de la iglesia? Se cumple en Apocalipsis capítulo 4. Coloque ahí, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice que al apóstol Juan se le deja ver los cielos abiertos y él ve los cielos abiertos y escucha una voz como de trompeta que le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Y Juan dice que puede ver, ya ahí en el tercer cielo, él puede ver un trono establecido y al que estaba sentado en el trono, que es nuestro Dios Todopoderoso. O sea, Juan fue arrebatado. Nosotros estamos a punto de que se cumpla Apocalipsis capítulo 4. Y la iglesia tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que estar preparados. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, amados. Porque las señales que se están cumpliendo, todo lo que nosotros vemos ahora a nuestro alrededor, pestes, terremotos, esto del COVID-19 hace un tiempo fue una señal tremenda. Habrán peste, dice Mateo 24. Habrán muchos falsos profetas, dice Mateo 24. Muchos se entregarán unos a otros, o sea, el amor de muchos se enfriará. Hoy día ya se perdió la moral. Hoy día ya no puedes confiar en nadie. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Se está cumpliendo la palabra. Ya no hay amor, ya no hay... uno ya no tiene sosiego, hermano, ya no tiene descanso, porque tanto aumentó la maldad que uno hasta para ir a dormir, si no tiene al Señor, es como que tiene miedo. Tantos asaltos, tantos crímenes, tantas cosas malas, feminicidios que están ocurriendo. Estos días he visto algo aberrante. Dios mío, violaron a una criatura. ¿De cuántos años? 1 año, 8 meses. De 1 año, 8 meses.
en nuestro país de Paraguay y esa criatura falleció. Tiempos atrás, hermanos, estas cosas al menos no se veían. Estamos en el último tiempo y vamos a ver cosas muy terribles, amados, y tenemos que estar en mucha oración porque el Señor viene pronto. La iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar velando y orando porque la venida del Señor está cerca. Y habrán señales de su venida. En 1 Tesalonicenses 4:13 hay una de las señales. El Señor dice: no estén angustiados por los que mueren en el Señor. No damos esperanza ni ponemos la mano por aquellos que partieron sin Cristo, que se consideraron ateos, incrédulos, griegos que no creen que existe un Dios, que solamente el Dios es la naturaleza, el Dios es la ciencia. No ponemos las manos por esa gente. Esa gente, si muere, ya tiene su parte, el infierno, mi hermano. Porque la Biblia habla que hay un cielo o hay un infierno. Nosotros, a través de nuestro libre albedrío, escogemos a dónde queremos ir, dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Es decisión personal nuestra. Nosotros escogemos si vamos al cielo o vamos al infierno. Yo en particular me quiero ir al cielo y quiero que ustedes se vayan al cielo. Por eso es que le predico el evangelio. Y una de las señales de que el fin viene, de que el Señor va a arrebatar su iglesia, será la resurrección de los muertos. Coloque ahí en el zócalo, la resurrección de los muertos. Pablo dijo algo muy interesante. Si la iglesia no cree que los muertos van a resucitar, entonces vana es vuestra fe. Vano es vuestra creencia, vuestro cristianismo es pura teología barata. La primera señal de que el Señor va a venir a arrebatar a su iglesia, cuando suene la trompeta, será que muchos saldrán de su tumba, hermano. ¿Quiénes van a salir de su tumba? Esos que murieron con Cristo. Estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Estamos hablando de familiares nuestros que partieron con el Señor y que sus nombres están anotados en el libro de la vida. ¡Qué impresionante! Muchos dicen, no, pero esa resurrección va a ser espiritual, apóstol. No, no puede ser. Porque Jesús resucitó espíritu, alma y cuerpo. Aún después de resucitar, Jesús se sentó a comer un pescado con sus discípulos. Le dijo a Tomás: toca mis manos, palpame. Yo tengo un cuerpo físico, pero mi cuerpo es glorificado. Y Jesús es una primicia de la resurrección. O sea, Jesús le estaba diciendo a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, porque va a haber resurrección de muertos. No es espiritual nomás, es espíritu, alma y cuerpo. Ahora el que muere con Cristo se hace presente con el Señor, está en estado de reposo con el Señor. Pero cuando suene la trompeta, el espíritu y el alma de ese familiar que partió con el Señor, estamos hablando de los santos como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Santiago, van a venir en los cementerios, en las tumbas donde están sus huesos, mis hermanos. Y se va a cumplir lo que está escrito en Ezequiel 37. Van a venir a sus tumbas donde están sus huesos y se van a unir con sus huesos. Y Dios va a crear hueso nuevo, va a crear tendones, va a crear carne y va a soplar su espíritu sobre esos huesos secos y vivirán. O sea, Dios es todopoderoso, no le podemos poner límite y van a resucitar los muertos. Yo en particular tengo esperanza, hermano. Yo no sé usted. Yo tengo familiares que han partido con el Señor. Tengo la certeza que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Gente que fue bautizada, hijos espirituales, hijas espirituales. Gente que vivía una vida santa, buscando al Señor en la palabra, congregando, acercándose a Él. Y bueno, le tocó la triste o la gozosa llamada del Señor y partieron, fallecieron. Pero yo sé que en el día postrero van a resucitar. Por eso es que Pablo insta a la iglesia de Tesalónica. Le dice: no se desanimen si hay alguien que falleció. Imagínate el profeta Cristian. Tremendo. Tremendo, ¿verdad? Porque nosotros, los que estamos vivos, no precederemos a los que duermen. Sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto va a salir por la noticia, hermano. Acuérdense, esto va a salir por la noticia. Vamos a escuchar cuando es el día del Señor. Vamos a ver por las noticias, muertos salir de su tumba.
Pero Pablo dice también algo interesante ahí en la iglesia de Tesalónica. Pero una vez que ocurra la resurrección de los muertos, nosotros los que estamos vivos, este apóstol que está haciendo hoy un en vivo, usted que está interactuando conmigo a través de este en vivo, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos para estar presentes con el Señor. Es lo que dijo Pablo también con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. O sea, va a venir el Señor y nos va a arrebatar al cielo, espíritu, alma y cuerpo. Van a desaparecer muchos cristianos y se van a ir a la patria celestial y vamos a estar reunidos con el Señor. Eso es lo que conocemos como la boda del Cordero. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Muchos tienen esa gran pregunta. Está a punto y va a suceder en este tiempo de gracia. Al final de este tiempo de gracia va a suceder. Y tenemos que estar preparados. Después ya, mis hermanos, una vez que se cumple el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos, ya vienen tiempos apocalípticos. Ya vienen tiempos de los 7 años de la gran tribulación, porque solamente le va a quedar 7 años. 7 años para que el Señor vuelva y establezca su reino milenial acá en la tierra. Donde se va a manifestar el anticristo, donde el anticristo, según Apocalipsis 6, por lo que hay Apocalipsis 6, se va a manifestar primerito como un jinete de caballo blanco. Estos días en este Juego Olímpico apareció un jinete con un caballo blanco. En Apocalipsis 6 dice la Biblia que el anticristo se va a manifestar como un jinete de un caballo blanco, un jinete que tiene un arco pero no tiene flecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el anticristo, su primera manifestación después del arrebatamiento de la iglesia, después de la resurrección de los muertos, va a ser trayendo una paz mundial aparente. Pero ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Él profetizó: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Está hablando de la gran tribulación. Jesús habló de la gran tribulación. Entonces, mis hermanos, el anticristo va a establecer una paz mundial porque él va a tener que traer un tipo, no solamente la nueva moneda mundial, no solamente la nueva economía mundial, sino que va a tener que traer una respuesta a lo que sucedió para traer paz a la humanidad. ¿Cómo van a explicar que desaparecieron muertos de tumba y que millones de personas desaparecieron de la tierra? El anticristo tendrá respuesta. Esto de los ovnis ya no es un misterio. Los ovnis es una preparación del enemigo, de Satanás, para cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos. Porque el anticristo va a tomar eso para decir que los extraterrestres se llevaron a los seres humanos a otro planeta. Entonces, con esas mentiras, con esa fábula, el anticristo va a establecer como una paz, una tranquilidad, va a establecer su reino, y entonces empezó la gran tribulación. Pero ¿qué les quiero decir, mis hermanos? Ya nosotros no vamos a estar. ¿Cuántos son de Cristo acá? Coloquen ahí, amén, yo soy de Cristo. Coloque ahí, amén, mi nombre está anotado en el libro de la vida. Coloque ahí, amén, yo soy de Dios. Me acuerdo en el tiempo del COVID, muchos falsos profetas se levantaron y presagiaron esto, que Bill Gates era el anticristo. Otros dijeron que Trump era el anticristo. Otros dijeron, mis hermanos, que cualquiera era el anticristo, hermano. No puede ser. La iglesia no va a estar más cuando el anticristo se manifieste. Puede ser que el espíritu del anticristo se manifieste, pero en persona no. Eso es a destiempo y es añadirle escritura a la palabra. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que no podemos añadir y tampoco podemos quitar al libro de esta profecía, porque acarrearemos todas las plagas que están en el libro de Apocalipsis sobre nuestra vida. Entonces, ¿de qué vamos a tener? ¿Qué vas a tener miedo del anticristo? Si usted todavía está aquí, el Espíritu Santo está con nosotros, no se va a manifestar todavía. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y ocurra la resurrección de los muertos, entonces el hombre de pecado, conocido como el anticristo, el inmundo, el cuerno pequeño que vio Daniel, se va a manifestar. Y ahí sí que viene ay sobre la humanidad, pero nosotros no vamos a estar. No vamos a estar, ya vamos a estar en la patria celestial. Qué importante es estar preparado. Qué importante es estar preparado. Qué importante es entender que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida.
Tenemos que empezar a considerar más nuestra vida espiritual y empezar a tenerle temor a Dios. Coloque ahí en el zócalo el tribunal de Cristo. Vamos, el tribunal de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia? En el libro de 2 Corintios 5:10. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que todos vamos a estar delante del Señor para rendir cuenta. Algunos van a rendir cuenta para bien, otros van a rendir cuenta para juicio. Nosotros, los que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, y la iglesia, que es el tribunal de Cristo, porque también Pablo dijo ahí en 1 Corintios 5 en adelante, dijo que nosotros, la iglesia, vamos a juzgar a los ángeles. O sea, la iglesia es parte del tribunal de Cristo. La diferencia es que la iglesia en el tribunal de Cristo va a tener un papel protagónico, no de juicio. Un papel protagónico en el punto de que la iglesia va a comparecer ante el tribunal, pero para galardón. Nosotros ya aquí, a través de las diversas pruebas, el Señor nos está purificando, nos está limpiando, está quitando todo el pecado de su pueblo, porque el Señor no se va a llevar una iglesia que tenga mancha y arruga, sino una iglesia que tenga vestiduras blancas, una iglesia que esté santa, que esté preparada. Es la iglesia que el Señor se va a llevar al cielo. No es como dicen otras religiones, que puedes morir en pecado y allá arriba van a purgar tus pecados. No, eso no existe. No, acá en vida usted ya va a pagar el proceso. Acá en vida usted ya va a cosechar lo que sembró, pero le va a servir para purificación, para salvación de su alma. Entonces, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La iglesia, nosotros, los santos, los apóstoles, los profetas, los pastores, la iglesia, los hijos de Dios, los que alaban a Dios en cada servicio, estaremos en un papel protagónico. ¿De qué? Algunos solamente para recibir la salvación de su alma, otros para recibir galardones, los que le sirvieron al Señor en vida. Y lo más tremendo es que la iglesia va a ser parte de ese gran tribunal que va a juzgar a Satanás, al anticristo, al falso profeta y todos aquellos que se dijeron ser ateos, que cometieron aberraciones sexuales, que se enredaron en la inmoralidad, todos aquellos que no aceptaron al Señor en su corazón. Nosotros, la iglesia, vamos a ver cómo el Señor los condena y los lanza al lago de fuego y azufre. Qué interesante que está, ¿verdad? ¿Están aprendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, mis hermanos, es importante que usted se interiorice en esto, profundice esto, y que usted quiera que su nombre esté anotado en el libro de la vida. Como dice la palabra del Rey en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre. No dice, y los que fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego y azufre. La salvación es personal. El que no fue hallado inscrito en el libro fue echado al lago de fuego y azufre. Esto nos alienta a que día a día nosotros personalmente, independientemente a la salvación de otros, sin mirar la carrera de otros, nosotros nos ocupemos en nuestra propia carrera de santificar nuestra alma, de leer su palabra, de consagrarnos y mantener nuestra salvación, cuidar nuestra salvación, procurar nuestra salvación, como dijo Pablo, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, entonces sí va a haber problemas. Vamos a estar entre todos aquellos que van a ser condenados. Pero yo creo que todos los que hoy me están viendo tienen la oportunidad de arrepentirse, tienen la oportunidad de venir a Cristo, tienen la oportunidad de que su nombre sea anotado en el libro de la vida y que su alma se salve en el día del Señor. ¿Cuánto alaban su nombre? Colóqueme ahí, apóstol, me está edificando. Vamos, quiero ver esos mensajes. En 2 de Pedro 3:9 dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tengan por tardanza, sino que es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que más almas procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? No es que el Señor se está tardando en venir a buscar a su iglesia, sino que está esperando un poco más. Imagínate el amor de Dios, la paciencia de Dios. Dios está teniendo misericordia, no solo para que te salves tú, para que se salve tu familia, tu tía, tu hermano, tu ser querido, tu ser amado, que aún no tiene al Señor en su corazón. Dios es paciente y está esperando que más almas
Más almas entren al reino, pero va a llegar un momento donde también la paciencia de Dios se va a acabar. Esas son las copas de su ira. Donde el Señor dice, bueno, di mucha oportunidad que me conozcan, le envié profeta que le abre la palabra, que le enseñe, pero a pesar de eso no escucharon. Entonces yo vengo a llevar a mi pueblo, voy a resucitar a los muertos en Cristo, los llevo a la boda del Cordero, pero a los que le di oportunidad por no aprovechar, van a tener que padecer el juicio eterno. Que a ti no te pase eso. Hoy aprovecha. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos porque hay señales, hermanos, que están ocurriendo delante nuestro. Señales que para mí son muy delicadas, que nosotros tenemos que estar atentos. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice que la salvación no se pierde. Esto le hablo a la gente que ya conoce la palabra, que ya fue bautizado, que ya congrega, pero aún insiste en pecar. Y tienes esta mentalidad liberal de decir que eres salvo, siempre salvo, por la gracia de Jesús. Equivocado. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis 3, 5 al 6, dice la palabra del Señor, si nosotros vencemos, seremos vestidos de vestidura blanca y el Señor no borrará nuestro nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos perder nuestra salvación una vez siendo salvos. El mismo Dios que te inscribió en el libro de la vida es el mismo Dios que te puede sacar del libro de la vida si tú no consagras tu vida, si tú no consagras tu nefes. Nefes quiere decir, del hebreo al español, quiere decir tu alma. Amén. Tu alma. También el profeta dijo, toda alma que pecare, esa alma morirá. Yo no quiero que estés entre ese grupo de almas que se van a perder, que se van a ir al infierno. Hoy es día de salvación. Hoy es día de oportunidad para ti. Amén. Así que otro punto que me estuvo indicando el Espíritu Santo, yo quiero que por favor anotes. Seguimos con el discipulado, 27 minutos de pura enseñanza. Ya le impartí cosas muy extraordinarias. Amén, le voy a dar un poco más de tiempo. Coloque ahí en el zócalo Edom. Vamos a colocar Edom. Y te leo este pasaje. Génesis capítulo 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Ok, coloque ahí en la Biblia Edom. Edom es una de las señales del fin de los tiempos, una señal no vista. Nosotros conocemos del terremoto que se profetizó. Nosotros conocemos, mi hermano, de la viruela del mono, del COVID-19. Pero hay señales que no estamos viendo, que están ocurriendo alrededor nuestro, que si nosotros no empezamos a interiorizar la Biblia, nos puede ser de maldición y al final terminará siendo un tropiezo para que nuestros nombres no sean inscritos en el libro de la vida, o si están inscritos sean borrados. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, hermano! Entonces, Edom, el pacto rojo, el pacto rojo. La palabra Edom en la Biblia significa sangre o pacto de sangre. El lugar donde te conectas, te desconectas con Dios significa Edom. Hay mucha gente desconectada. Hay mucha gente que está en un cortocircuito espiritual. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú tomó un guiso rojo. Atienda. Un guiso rojo que hizo su hermano Jacob. Tomó ese guiso y hizo un pacto. El pacto que hizo Esaú con su hermano Jacob fue de venderle su primogenitura por ese plato de guiso rojo. ¿Qué te quiero decir? Que Esaú cometió un pecado terrible.
La primogenitura, ¿qué significa? Ser el primero en todo, ser ingerente en la vida, ser un exitoso, ser una persona que sobresale en la vida, ser una persona que su nombre está anotado en el libro de la vida. ¿Qué significa la primogenitura? Ser un ungido, ser un profeta, ser un empresario lleno del Espíritu Santo que se va a salvar en el día postero. Eso significa la primogenitura. ¿Y saben qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de guiso rojo. Y a ese guiso rojo le llamaron Edom. Hizo un intercambio con Jacob. ¿Por qué? Porque él estaba cansado. ¿Por qué? Porque él estaba débil. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. ¿Qué significa eso, mis amados? Que hay mucha gente que no discierne, parece, que estamos cerca de la venida del Señor. Y por causa de su cansancio, por causa de su pereza intelectual, por causa de los afanes de la vida, por causa de las cosas del mundo, mi hermano, están vendiendo su primogenitura al diablo, al enemigo, y están comiendo ese guiso rojo, están comiendo a Edom, están haciendo pacto de sangre con el enemigo. Pacto de sangre que va a tener después una consecuencia en su vida, y la consecuencia puede ser perder tu salvación, perder tu alma, perder tu primogenitura, perder tu nombre que estaba anotado en el libro de la vida. Entonces, ese guiso rojo representa todo lo que el mundo te pueda ofrecer por causa de tu salvación, por causa de tu primogenitura. Imagínense qué pecado cometió Esaú. Inmediatamente la primogenitura lo perdió, se fue sobre Jacob, y él se quedó un maldito. Él se quedó un mediocre. ¿Qué significa la palabra mediocre? Mediocre significa una persona que crea medias. ¿Cuántos cristianos tenemos que están cansados? Apóstol, estoy cansado. Apóstol, no puedo más. Apóstol, no doy más. Estoy congregado en la iglesia, pero el Señor no me responde la promesa que me dijo. Entonces, por eso caí de vuelta en fornicación. Por eso caí de vuelta en pecado. Por eso me fui de vuelta a la discoteca. Por eso me fui de vuelta a hacer algo que no le agrada a Dios. Esas son la gente que ya hizo un pacto en su sangre con el diablo. Y no solamente eso, se convirtieron en mediocres como Esaú. El espíritu de la mediocridad es una señal del fin de los tiempos, ¿verdad? Pero la gente solo conoce guerras y rumores de guerra. Qué impresionante, amado. Estamos en los últimos tiempos. Es un espíritu de retroceso. ¿Cuánta gente hay retrocediendo? El cansancio, la pereza intelectual, la pereza emocional, la pereza física. ¿Cómo es que usted no tiene un tiempo para abrir la Biblia, estudiar una página de la Biblia, leer la Biblia, para orar, para tener un tiempo con Dios? Lo primero que usted hace en la mañana es quejarse, murmurar, chimentar, hacer cosas malas. En vez de usted interiorizarse en Dios, a ver qué dice la palabra, a ver qué Cristo tiene para mí, a ver qué el Espíritu Santo tiene para mí. Estamos en los últimos tiempos, tengo que lavar mi vida espiritual por el agua pura de la palabra. Pero ¿qué pasa? El hombre, la mujer se está retrasando. ¿Por qué? Porque hizo un pacto de Edom, un pacto de sangre con el diablo. Dice que comió ese plato de lenteja de Esaú. ¿Qué significa eso? Del hebreo al español. Significa comer ese plato de lenteja. Ese guiso rojo significa caricias sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que Esaú cayó en un pecado que se le contó como un pecado de inmoralidad. ¿Cuántos cristianos, cuántos jóvenes, cuántos cristianos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, cuántos ministros de Dios hoy están cayendo en fornicación? Escuchamos que cayó en adulterio con la hermana. Escuchamos que cayó en fornicación con el hermano. Escuchamos que cayeron en tal pecado sexual. Se escucha que siervo de Dios, sierva de Dios, fue descubierto cometiendo inmoralidad, masturbación. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto de Edom. Un pacto de Edom. Ustedes me están comprendiendo, amados. Entonces hay mucha gente que está haciendo pacto con el enemigo, vendiendo su primogenitura como Esaú, y no se da cuenta que su nombre está siendo borrado del libro de la vida, se está convirtiendo en un mediocre y va a perder su salvación.
Y necesitamos, hermano, urgente, porque Edom se te pega en la sangre. Coloca ahí en el zócalo. Una de las señales del fin de los tiempos es la tenés en la sangre. No la tenés en el Medio Oriente. ¿Cuánto alaban su nombre? Hay mucha gente que ve mucho Netflix, hermano. Hay mucha gente que ve mucho Netflix. Hay mucha gente que ve mucho noticiero. A ver un poco estos noticieros mundiales. Hay uno. CNN. CNN en español, ¿verdad? Y todo el tiempo está en Medio Oriente, que Israel, que Rusia, que el oso, que el leopardo van a tener una guerra mundial. El fin viene, y no se dan cuenta que una de las señales del fin de los tiempos lo tienen en la sangre. Edom, un espíritu de mediocridad. ¿De qué te sirve que se pelee Rusia con Israel, Israel con Estados Unidos, y que sea eso una señal del fin? Y venga el Señor y tú te quedes porque estás siendo una persona fornicaria, un adúltero, un injusto delante del Señor. ¿Cuánto alaban su nombre? Entonces, hay señales del fin de los tiempos que lo tenés en tu sangre. Por eso es que es importante, mis amados. Es importante que nos hagamos la diálisis. El Eterno vino para hacernos la diálisis. ¿Verdad? Transfusión de sangre. Por la sangre de Jesús somos limpios. Por la sangre del Machías somos limpios. La sangre de Cristo se aplica a nuestra vida cuando estamos en conexión con la palabra, cuando estamos en conexión con la oración, cuando nos congregamos, cuando participamos de la Santa Cena. Hoy día es triste, hermano, ver cristianos que no participan de la Cena del Señor. No porque no pude, no porque me tuve que ir a la disco, no porque me tuve que ir en la casa de mi amiga, no porque tuve un viaje, no. No hay excusa. Usted tiene que dejar todo lo que tiene que dejar en los días de Cena del Señor. Porque se trata de un día muy especial donde Dios dijo, van a recordar mi nombre. Jesús dijo, van a recordar mi nombre con el pan, con el jugo de uva, con mi sangre, y se van a hacer la diálisis. Amén. ¿Qué significa eso? Dios va a quitar el Edom, los pactos de tu sangre, la inmoralidad sexual, la perversión, el pecado, todo lo que no le agrada a Él. Ahora no, pero usted me va a decir, apóstol, eso es Viejo Testamento lo que usted me está diciendo. No, hermano, estás equivocado vos. Hermana, estás equivocada. No es Viejo Testamento. En Hebreos 12:16, ¿sabes qué dijo Pablo? Y le dijo a los hebreos, ¿saben qué le dijo? Que no haya en la iglesia ningún fornicario y prófano como Esaú. O sea, ¿por qué Pablo tuvo que hablar en el Nuevo Testamento de algo que ocurrió en el Viejo? Porque sigue vigente en el mundo espiritual. Sigue vigente en el mundo espiritual. Hay mucho Esaú dentro de la iglesia. ¿De qué te sirve conocer Biblia? Y estás en los pecados sexuales. Estás en caricia sexual. Usted no sabe, hermano, cuántos ministros de Dios. Usted no sabe cuántos hijos y hijas de Dios yo ya he ministrado. Que le he sacado de sí el espíritu de homosexualidad. Apóstol, libéreme. Apóstol, libéreme con el poder del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo usted tiene de cristiano? No, yo tengo más de 40 años congregando en el ministerio. Soy pastor, soy sierva. ¿Y qué espíritu es lo que te ataca, hermano? Hermana, le pregunto. Es que en la iglesia soy santo, pero afuera soy homosexual, te dice. Estamos en ese tiempo, hermano, donde las cosas están delicadas. El pueblo se tiene que purificar. El pueblo tiene que entrar en las diálisis. ¿Usted me entiende? Entonces, nunca es tarde para llegar a Tikkun. Coloca ahí en el zócalo. Vamos, que te estoy enseñando enseñanza de alto vuelo. Esto no te va a enseñar, hermano, la iglesia católica ni la iglesia pentecostal. La iglesia católica todo es ritualismo. La iglesia pentecostal todo es fuego y luna de fuego. ¿Me están entendiendo? La iglesia bautista no cree en el Espíritu Santo. La iglesia adventista no cree en los dones apostólicos, los dones proféticos. La iglesia mormón le añadió palabra a la escritura. Los testigos de Jehová piensan que el arcángel Miguel es Jesús. O sea, mis hermanos, encima en todo este desbarajuste doctrinal que hay un pueblo que no entiende. Son como ciegos que están yendo al matadero para muerte eterna. Por eso es que hay que aprender. Nunca es tarde para llegar a Tikkun.
Tikkun significa del hebreo al español. ¿Saben qué significa? Significa la palabra rectificación y significa la reparación de nuestra alma. ¿Hacia dónde nosotros estamos yendo? Hacia la reparación de nuestra alma. Hebreos 3:21. El Señor no vendrá sin antes restaurar todas las cosas de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Llegar a Tikkun, al lugar donde nosotros, por la palabra, por la oración, por la constancia, por la perseverancia, por haber renunciado al pecado, a la pereza intelectual, a la pereza emocional, a la pereza física, el lugar de que nosotros llegamos por esfuerzo a un lugar donde el Espíritu Santo, nos encontramos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos reparó, nos sanó sentimentalmente. ¿Cuántas heridas emocionales tenemos? No perdonamos a la abuela, no perdonamos a la tía, no perdonamos al perro, no perdonamos al gato, no perdonamos al pastor, no perdonamos a nadie. Entonces tenemos un montón de gente que está herida, tenemos un montón de gente que tiene el alma fragmentada, que un día se acostó con la vecina, un día se acostó con el hermano de la iglesia, otro día se acostó con fulano, con fulana por allá, que tienen el alma fragmentada. Y así encima vienen los domingos, levantan la mano, cantan un aleluya, hablan en lengua y dicen que van a ir al cielo. Entonces, mis hermanos, estamos confundidos. Hay un pueblo que necesita ir a Tikkun, al lugar donde su alma va a ser reparada por el Eterno, por el Espíritu Santo. Es urgente. Es urgente. Es urgente, mis hermanos. Y encima otra vez un pueblo querelloso, un pueblo criticón, un pueblo que ataca a su profeta. Un pueblo que ataca a su profeta. No, pero al hombre le es deshonroso dejarse el pelo largo, dice la palabra en Corintios, pastor. ¿Por qué usted tiene pelo largo? No, hermano, tenga cuidado lo que usted dice. Cuando Pablo habló de ese contexto, habló para las mujeres primeramente. Acuérdense que todo israelita en tiempos antiguos y hasta ahora tiene que tener un promedio del pelo hasta los hombros, pelo largo hasta los hombros. Esto es lo mínimo que tiene un judío hasta aquí. De ahí para abajo, de los hombros para abajo, le es deshonroso a un judío dejarse crecer el pelo si no hace un voto. Pero a la mujer no, a la mujer por naturaleza puede dejar crecer su pelo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué quiero decirte? Hay mucha gente, muchos pentecostales dicen, ¿por qué no se corta el cabello bajo? No. Si vamos a ir a la Biblia, hermano, los cortes de cabellos aún de muchos pastores está mal. Porque los cortes de cabello no son el corte griego ni el corte greco-romano. Los cortes romanos y los cortes griegos son esos cortes peladitos, cortitos acá. El corte israelita es hasta aquí. Cuando Pablo dijo que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo, habló desde el punto de los israelitas. Los israelitas tienen el pelo hasta el hombro, al menos los que en aquellos tiempos, y de ahí para abajo a la cintura solamente podían dejarse crecer si tenían un voto nazareo, como Samuel, como Sansón. ¿Me están entendiendo? Entonces tenemos un pueblo descontextualizado de las Sagradas Escrituras. También dijo Pablo esto. Pablo dijo esto, que una mujer que ora, que profetiza sin tener cabeza, mejor que se rape. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque en los tiempos antiguos a las prostitutas, los israelitas les rapaban porque no tenía señal de autoridad y querían hablar de un Dios que no conocían. Tremendo. Mis hermanos, hay tantas cosas que tenemos que aprender. Pero ¿qué es más fácil? Atacarle al pastor. ¿Por qué usted se deja pelo largo, apóstol? ¿Por qué? Al hombre le es deshonroso. Ni no entendés lo que estás atacando, lo que estás prejuiciando, te está autocondenando. Hay mucha gente, hermano, que no entiende que el hombre de Dios tiene un voto nazareo. Esto es una consagración para Dios. Amén. Ni siquiera es para el hombre. Para los israelitas, por ejemplo, que usaban voto nazareo, yo quiero decirle algo, que un hombre tenga pelo largo hasta la cintura no era considerado un afeminado ni un homosexual, sino un sadoquí, un santo, un apartado para Dios. Hay tantas cosas, hay tantas. No, pero usted me va a decir, es del Antiguo Testamento eso.
La Biblia dice que ninguna tilde pasará de la ley. No, pero estamos en el tiempo del Espíritu Santo, apóstol, de la gracia libertina. Sí, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, sin darte cuenta, te va a ir llevando a ciertas consagraciones y te va a ir llevando a guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Amén. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por supuesto, Jesús no tenía voto nazareo, porque la Biblia registra que Jesús tomó vino. Un nazareo, según número 6, no tomaba vino. ¿Verdad que es así? Pero sí Jesús tenía el corte tradicional judío, que era hasta la altura del hombro. Hasta acá, hasta el hombro. Muchos estudiosos y rabinos dicen que Yahshua, atienda esto, los últimos 3 años de su ministerio hizo el voto nazareo total. O sea, se dejó crecer el pelo totalmente. Mis hermanos, hay muchas cosas que les quiero enseñar. ¿Por qué entré en este tópico? Porque hay mucha gente juzgando, hay mucha gente atacando, hay mucha gente levantándose contra los profetas. Tienen la sangre sucia. Se tienen que arrepentir de su pecado. Hay que entrar urgente en una diálisis. ¿Usted me está entendiendo? A ver cuánto tiempo tenemos. Te doy 10 minutitos más de enseñanza. 10 minutitos más de enseñanza. ¿Cuánto quieres más? Amén. Hay un pueblo, hermano, que está contristando al Espíritu Santo y piensan que eso no es señal del fin. Nos estresamos demasiado por la viruela del mono, hermano. Lo primero que a la mañana compartimos en los estados de WhatsApp, en Argentina ya entró la viruela del mono. Próximamente va a entrar en Paraguay. Próximamente. Ahora, mis hermanos, el fin viene, ya estamos con la viruela del mono. No. Hay cosas más delicadas que la viruela del mono. Esos pecados ocultos que tenés dentro de tu corazón. Que si no te reunís en una asamblea espiritual con Dios y no sanás, no te liberás de eso, te puede contar como un juicio eterno. Una eternidad sin el Señor en el infierno. Efesios 4:30 dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristes a Él. O sea, el Espíritu Santo, hermano, no es una paloma, es una representación nomás la paloma del Espíritu Santo. De la ternura, de la paz, la paloma blanca. Pero el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones, tiene intelecto, tiene sentimiento. El Espíritu Santo se contrista con nosotros cuando cometemos pecado. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué le contrista al Espíritu Santo? Coloque ahí en el zócalo ritmos. Vamos, ritmos. Ahora, ¿qué pasa? Hoy día pensamos nosotros que la música no tiene que ver, o sea, vamos a escuchar bachata cristiana, vamos a escuchar polka cristiana, vamos a escuchar rap cristiano. ¿Saben qué es la bachata cristiana, el rap cristiano, todas estas cosas? A mí Dios me reveló en visión, yo soy un profeta. Yo no sé, usted juzgue usted si es espiritual o no, lo que digo. Pero a mí Dios me mostró. El reggaetón, el rap, es medicina de tonto y consuelo de tonto. Personas que no han vencido a eso, que quieren venir y ponerle letras cristianas a lo que Dios no mandó a colocarle letras cristianas. Los ritmos te inducen. Nosotros fuimos llamados para adorar a Dios, para alabar en su presencia, para adorar, para cantar un himno, mis hermanos, para cantar un himno. Hoy día los jóvenes están locos por fama. Que Daddy Yankee compuso bonita, apóstol, ¿cómo yo no voy a componer un tema también?
Hermano, déjale a Daddy Yankee, que es recién convertido y está a prueba, que componga bonita. Pero tú que ya tenés 10 años en la iglesia, hermano, ya por lo menos tenés que adorar a Dios. Amén. Y pensamos que al Espíritu Santo estas cosas no le contrista. Claro que le contrista. Te está hablando uno de los profetas del último tiempo. Te está hablando un profeta que tiene experiencia de escuchar a Dios, de ver a Dios, de ministrar, mis hermanos. Y tenemos que en estos tiempos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, apóstol, ¿qué usted está haciendo con ese hermano que está escuchando reggaetón? La gente del primerito me condena a mí. No, yo me estoy bajando estratégicamente al nivel de ese hermano, porque conozco su debilidad mental para poder ganarle. En un momento dado me va a abrir la puerta de su corazón. Por eso es que Pablo dijo, me hice débil. ¿Para qué? Para ganar al débil. Me hice como de la ley. O sea, me hice como judío mesiánico para ganar a los judíos mesiánicos. Me hice como de los del Sanedrín para ganar a los del Sanedrín. Entonces, hay cosas que la gente no entiende. La gente no entiende. Yo me he metido en lugares estratégicamente que el Espíritu Santo me dijo, métete ahí por un tiempo, vas a hacer esto, vas a hacer este deporte, vas a meterte ahí y vas a estar por un tiempo y la gente se va a convertir y va a venir a los pies de Cristo. Eso no me roba a mí mi consagración, al contrario, muestra mi humildad. ¿Saben por qué? Porque siendo yo un hombre elevado espiritualmente, me bajo al nivel de la gente que no conoce al Señor. Eso es ser sabio. Bajarte de las alturas proféticas que estás y poder enseñar a alguien que no entiende ni 3 cacahuates lo que es el reino de Dios. Amén. Y porque Dios le ama y esa persona no entiende, te metes entre lo que hace esa persona como un soldado estratégico ahí para que en el momento dado tenga la palabra estratégica para soltarle. Amén. Tenemos, mis hermanos, que hacer méritos. Tenemos que empezar a buscar al Señor. Estamos en el último tiempo. Hay mucha gente contristando al Espíritu Santo. Hay un estado cíclico. Coloquen el zócalo. Hay un estado cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Proverbio 25:11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su pecado. ¿Qué opinas de eso, Cristian? Y es una persona que no se renovó, que está en el lino añejo y que no sale de eso. Como el perro que vuelve a su vómito. Vuelve y repite lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. El perro vomita y en vez de retirarse de su vómito, vuelve a comer lo que vomitó. Esa puerqueza. Impresionante. ¿Están entendiendo? Entonces, acá hay un estado cíclico. Gente que ya vomitó el pecado, la fornicación, ya se bautizó, dice. Un año estuvo consagrado, al siguiente año el tipo le encontrá fornicando, le encontrá haciendo cosas malas, le encontrá enredándose con la hermana allá en la esquina y piensa que la iglesia no sabe. Eso es lo más triste, siendo que en Hebreos 12 dice la Escritura. ¿Sabe qué dice Cristian? ¿Qué dice, apóstol? Tenemos una gran nube de testigos que nos está juzgando. ¿Qué quiere decir eso? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Encima tenés a los profetas, tenés la asamblea de Dios que tienen la evidencia de Dios, que nada se le escapa, todo se sabe cuando un rebelde peca. Hay un pueblo cíclico, o sea que repite y repite, y encima otra vez tenés que cubrirle, tenés que taparle, porque el tipo es débil, la tipa es débil. Y le tenés que abrazar así como un pollito mojado
y le tenés que apartar y hacer consejería, hermano, basta ya de pecar. Y mientras el pastor te siga haciendo consejería, hermano, el Señor va a venir y te vas a ir al infierno. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? ¿Cuántos están recibiendo del eterno Dios? Los ojos. Léeme un poquito lo que dice Job 31, 1 al 2. Vamos, te voy a dar 5 minutitos más, completamos 1 hora. Dice la palabra del Señor ahí en Job 31, 1 al 2. Hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? Hay una terminología hebrea que dice: hice pacto con mis ojos para no tener caricias sexuales con una mujer en mi mente. ¡Qué fuerte! Imagínate, o sea, ahí se cumple lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Uno no necesita tocar el pecado para pecar, solamente pensar para pecar. ¿Tu imaginación para qué es? ¿Para pecar o para que se te revele lo profético? Pero hoy día usted le pregunta, hermana, ¿qué soñó? Soñé con el hermano que me daba un abrazo y un besito y que nos tocábamos. Wow. Y, ay, apóstol, y eran esas caricias tan ricas, te dice. ¿Y eso soñaste, hermana? Sí, eso soñé, te dice. Hice pacto con los ojos para no mirar a una mujer con codicia sexual, dice Job. La terminología hebrea dice: hice pacto con mis ojos para no mirar a una mujer en mi mente con deseos sexuales. O sea, usted sin ver, sin tocar a alguien de lejito, usted se puede imaginar algo. Usted mirando a una mujer de lejos, usted puede hacerse una película pornográfica. O un hombre. Usted está aprendiendo. Y esa mentalidad sucia es la que el pueblo debe limpiarse. Porque si usted pudo programar una imagen de inmoralidad en su mente, a usted le va a ser fácil caer en lo físico. Por eso hay mucha gente cayendo en pecado. Eso es un estado cíclico. Entonces, ¿qué hago, apóstol? Mejor me muero. Y bueno, entregate a Cristo y por lo menos morite con Cristo. Si no tenés aguante, hermano. Y bueno, y si todavía no es el tiempo de morirte, santificate, limpiate, porque el Señor viene. Amén. El que siga inmundo, sea inmundo todavía. El que sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Qué impresionante, qué maravilla, hermano. Esto es importante. Hoy dice que una hermana me soñó. Dice que esta hermana soñó que uno de sus hijos adolescentes venía a pedirme un libro. Y ella ve que en ese libro había secretos para que la adolescencia sea liberada de las ataduras sexuales. Es lo que más está atacando al pueblo del Señor. Una cosa es que te ataque no siendo cristiano. Otra cosa es que siendo cristiano estés padeciendo de inmoralidad sexual. Sí, Señor. Estar Anaya Suárez, así es. Ahí lo interpretaste. Por eso es que es importante. ¿Cómo nosotros vamos a recrear una vida de pensamiento sano? La lectura se te queda en la mente. La oración purifica la mente. Escuchar la palabra de Dios se te queda en el corazón, en el alma. Hacer ayuno y oración despega la materia fecal espiritual de tu corazón. Wow. ¿Qué te gustó eso, verdad? Impresionante. Sorprendente. ¿Sabes cómo? ¿Qué es el ayuno? Es
un purificador de Dios para quitar la materia fecal que uno tiene en el corazón. ¿Qué dijo Yahshua? No es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Hay mucha gente con lleno de estiércol, lleno del corazón. ¿Para qué usted ayuna y ora? Para que se desprenda la materia fecal, el enojo, la ira, la inmoralidad, la cosa inmunda del corazón. Es un purgante, muy bien, Patricia. Exacto, muy bien. Pero no es el purgatorio de la Iglesia Católica, hija. Eso es mentira, que después de muerto usted va a entrar en ayuno y allá el arcángel Gabriel te va a recibir. Vamos a un bañito un ratito, hija, vamos a purgarte para que puedas entrar en el reino. Mentira de Satanás. Esa es la peor aberración que inventó la Iglesia Católica. No, acá en vida, a través del ayuno y oración, uno se purifica. Por eso es que el Señor dijo, y este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Género de qué? Género de degenerado, de adicto, de inmoral, de perverso, de engañador, de Esaú. Amén. Entonces, cuando usted practica esas cosas, usted tiene la mente, se va limpiando la mente. Cuando la mente se limpia, por supuesto, usted va a tener buena mirada. Cuando la mente se limpia, por supuesto, usted va a tener la capacidad de recibir lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar. Si usted tiene buenos pensamientos, entonces usted va a tener buen vocablo, buenas confesiones, y usted va a tener una vida bendecida. Entonces, el fin de esta reunión de hoy es que el Señor viene pronto y tenemos que empezar a purificarnos. Tenemos que empezar a sacar la levadura de nuestra carne si queremos ser salvos. Amén. Espero que hayan aprendido. Si le bendijo, déjame un comentario, por favor, en el nombre de Jesús. Todos los que quieran recibir a Cristo, repitan conmigo esta confesión de fe. Señor Jesús, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, confieso con mi boca que soy pecador. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si hoy me toca partir de esta tierra, yo me voy contigo a la patria celestial. Gracias por la salvación, por la vida eterna. Jesús, amén. Padre, bendecimos a tu pueblo y que esta enseñanza quede grabado en lo más profundo de su corazón y que ellos, Señor, empiecen a ponerlo por práctica. En cada punto que se enseñó, se ministró, se impartió, se haga carne, se haga vida en su vida. Que esto purifique su sangre, su mente, su corazón, su comunión. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones.